La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a los seguidores de la Academia Cristo, al igual que cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús, miembros de nuestra congregación, Iglesia Luterana Cristo. También saludamos a todos nuestros hermanos de nuestras congregaciones en Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este primer domingo del tiempo de la Epifanía. Ya hemos terminado la Navidad. La semana pasada empezó la Epifanía, el 6 de enero, y hoy estamos meditando sobre todo lo concerniente a la bendición del bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto los invito para que se pongan de pie. Y el texto que hemos escogido para este primer domingo del tiempo de la Epifanía está tomado según San Marcos, el capítulo 1, los versículos del 4 al 11. Así nos dice la palabra de Dios. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el texto que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar con ustedes empezando ese tiempo de la Epifanía. Son 5 domingos, los cuales dedicaremos a ver cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifestó como el Salvador, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, el Salvador de todos nosotros. Por esto, el evangelista Marcos nos reúne con el tema que hemos preparado para este día. Hermanos, somos testigos del milagro en el Jordán. Sitios que quisiéramos nosotros conocer es lo que llamamos o conocemos como Tierra Santa. Pero más que conocer por un tema de turismo, creo que para nosotros como cristianos, estos lugares están llenos de mucho significado espiritual, porque nos recuerda, o si fuéramos a estos lugares, nos recordará todos los milagros que Dios hizo enfocado en nuestra salvación. Hoy en día, cuando estamos hablando del tema de los milagros, sabemos que el hombre lo malentiende y también tiene una mala práctica frente a lo que es vivir o ver un milagro. Y esto porque muchos creen que Dios está obligado a hacer el milagro. Creen que Dios está obligado como si fuera un objeto, o como muchos usan esa historia de la lámpara de Aladino, que solamente con flotarla aparece aquel que va a solucionar sus problemas, que va a calmar sus deseos. Es así como muchos usan a Dios hoy en día. Y creen que por el solo hecho de invocar el nombre de Dios, Él está en la obligación de hacer lo que ellos le mandan. O como han tenido una economía muy irresponsable,
creen que solamente por el hecho de dar diezmos o hacer ayunos o hacer otras cosas que ellos mismos mandan, creen que Dios va a ayudarles en su dificultad económica. Realmente las personas que no entienden qué son los milagros de Dios, qué son los milagros que podemos hablar de ellos con un fundamento bíblico, están pecando contra los 3 primeros mandamientos. Pecan contra el primer mandamiento porque se enfocan más y le dan más gloria al medium por el cual llegaron a recibir el milagro. Pecan con el segundo mandamiento porque prometen con el nombre de Dios lo que Él no ha prometido. Y pecan contra el tercer mandamiento porque se tergiversa toda la palabra de Dios. Pero usted y yo necesitamos de tener cuidado con esto, porque a veces también por nuestras necesidades en este mundo, por las circunstancias difíciles y especiales que a veces vivimos en nuestras vidas, queremos también usar a Dios como un talismán. Queremos usarlo a Él como un instrumento que solamente nos da el bienestar para este mundo. Si usted y yo no entendemos en momentos de nuestras vidas, en momentos difíciles, o hoy no entendemos que es un milagro de Dios, también estamos pecando contra los 3 primeros mandamientos. Y esto en verdad nos recuerda que no merecemos ser hijos de Dios. Martín Lutero, cuando estaba escribiendo los comentarios del libro de Isaías, y si ustedes recuerdan la primera lectura para hoy, Isaías capítulo 49, él escribió en su comentario: desde este momento, o sea, hablando con él, desde el capítulo 49 hasta el final del libro de Isaías, no hay otra cosa sino Cristo. Y aunque ocasionalmente y al mismo tiempo el profeta corrige y reprende, el enfoque de su libro tiene que ver con el llamado a los gentiles y el rechazo de los judíos. Y este rechazo de los judíos, pues también lo vemos hoy en día con muchos que quieren ser cristianos, pero a su manera. Los judíos rechazaron todo lo que tenía que ver con la epifanía, es decir, con la manifestación del Mesías que iba a venir. Muchos judíos, en verdad, solo pensaron en su bienestar material, en su bienestar como pueblo, como nación. Y es lo que hoy muchos también hacen con el cristianismo. Solo llegan al cristianismo por una necesidad material y se mantienen en esa necesidad material. Es verdad que muchos podemos llegar al cristianismo, llegamos al cristianismo por un enfoque equivocado y luego el Espíritu Santo nos puso en el enfoque que es. Pero lastimosamente muchos hoy en día se quedan en el enfoque equivocado. Y una vez más, el problema está en que no se entiende quién es Dios, cuál es el propósito de Dios, qué hace Dios para nosotros y sobre todo en este tiempo de la Epifanía. Una vez más, citando a Martín Lutero y recordando la enseñanza del libro del Éxodo, aprendimos, o cuando estamos leyendo el capítulo 34, Lutero escribió en sus comentarios que este es un sermón sobre el nombre del Señor. Y pensando en Éxodo capítulo 34, verso 6, que nos dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. No entender cuál es el propósito de los milagros de Dios desde el punto de vista bíblico, o también lo podemos llamar desde el punto de vista de Dios, es un gran error. ¿Por qué? Porque el hombre que ve los milagros solo desde la perspectiva del hombre nunca entiende qué es la misericordia de Dios. Nunca entiende qué es la piedad de Dios. Volvemos al pueblo de Israel. ¿Qué querían ellos? Volver a ser como nación, como ese pueblo de los años dorados, donde vivió con el rey David, con el rey Salomón. Que quieren muchos cristianos hoy en día: vivir
solo en las nubes de las riquezas materiales, en el bienestar material, y en verdad lo único que hacen es permitir que el maligno los aparte de la misericordia, de la piedad de Dios, y es acá donde también se abusa de esa misericordia y de esa piedad que viene de parte de nuestro Creador. Pero hoy tal vez no es necesario nosotros conocer el río Jordán y sobre todo este lugar donde sucedieron todos estos acontecimientos, hablando de Betábara, porque allí fue donde Juan el Bautista predicó la ley y el evangelio. El Jordán fue testigo de la predicación de Juan el Bautista. El Jordán fue testigo de la conversión de muchas personas. Es por esto que usted y yo somos testigos de lo que sucedió en el Jordán, pero ¿por qué? Porque allí hubieron muchas conversiones. Juan el Bautista, cuando estaba predicando del bautismo del arrepentimiento, sencillamente estaba predicando la ley, está mostrando la necesidad del arrepentimiento para preparar el camino del Mesías, aquel que estaba pronto a darse a conocer. Juan el Bautista sabía de que él ya iba a estar cara a cara, no solamente frente a él, sino frente al pueblo. Nunca Juan el Bautista perdió el enfoque, aunque su manera de vestir, como lo dice Marcos, que tenía un vestido de pelo de camello, un cinto en el cuero, de cuero, perdón, alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, vemos de que esta manera de vestir de Juan simplemente nos muestra que su interés en este mundo era hablar del Mesías. Y es acá donde nosotros nos preguntamos, ¿quién podría ser más poderoso? Cuando Juan el Bautista dijo que viene tras de mí el que es más poderoso que yo. ¿Quién es ese? ¿O quién es ese al cual Juan el Bautista señaló que no era digno de desatar la correa de su sandalia? ¿O quién es este que iba a bautizar con el Espíritu Santo? Pues Marcos nos muestra muy bien quién es y nos lleva a ese relato grandioso que vivió el Jordán, donde usted y yo somos testigos. Sin necesidad de ir al Jordán, somos testigos por la palabra de Dios. Lo que ella nos dice es verdad. Y nos dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Usted y yo no estuvimos en el Jordán, no necesitamos ir a este lugar para saber que se dijeron estas palabras, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos las escrituras, y es por medio de ella que nos damos cuenta cómo Jesús se manifestó, que en él era el único que podía ganar el perdón para usted y para mí. Vemos cómo el profeta Isaías en el capítulo 49, el verso 6 nos dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La Epifanía nos muestra por qué nosotros celebrar cómo Jesús se manifestó como Salvador no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, es decir, es el Salvador de todo el mundo. En la Epifanía celebramos cómo la luz que vino a este mundo lo hizo para hacer un milagro poderoso, un milagro en el cual usted y yo somos testigos, y es nuestra conversión. Porque al ser incrédulos, era la manera que nosotros demostrábamos que éramos enemigos de Dios y que pertenecíamos al maligno. Porque al ser incrédulos, nos degustábamos, disfrutábamos vivir en contra de la voluntad de Dios, infringiendo sus mandamientos. Y una de las cosas que vivimos siendo incrédulos
que no solamente éramos enemigos de Dios por nuestro pecado, sino también que merecemos el justo castigo de Dios, su justa ira por no cumplir su voluntad. Pero la Epifanía, el tiempo que estamos celebrando, y hoy con ese primer domingo donde estamos viendo el mensaje del bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene un mensaje muy claro, cómo usted y yo somos perdonados. Y esa voz desde el cielo, como lo enseña Marcos capítulo 1, versículo 11, que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Podemos ver cómo Jesús, Hijo de Dios, complació perfectamente al Padre en todo. Cumplió la voluntad perfectamente del Padre para que usted y yo fuéramos hijos de Dios. Escuchemos esto. El Hijo de Dios nos hizo hijos de Dios porque le complació perfectamente. Cuando él se presentó frente a Juan el Bautista para ser bautizado, es un ejemplo de esto. Los otros evangelios dicen que deja para que se cumpla toda justicia, es decir, desde la eternidad esto estaba planeado. El Padre había encomendado a Jesús de que fuera bautizado por Juan el Bautista, no porque tuviera pecados, no porque necesitaba arrepentirse, sino para poder mostrar que Él es el Cordero de Dios que se estaba esperando, aquel que en verdad complació al Padre en todos. Y es por esto que Juan el Bautista señala de que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y esto no solamente nos lleva a la referencia del día de Pentecostés, sino también nos recuerda qué importante es el Espíritu Santo para nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos lleva a que confiemos en la vida perfecta de Cristo, porque es por medio de Él que el Padre ya no nos ve con ira. El Padre nos ve como sus hijos. El Padre en los cielos ya no nos ve pecadores, hijos del maligno, nos ve como sus hijos y limpio de todo pecado. Porque el castigo que usted y yo merecemos por nuestro pecado, lo recibió Jesús en la cruz. Cuando leemos en Mateo capítulo 27, el verso 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese mismo instante, nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba sufriendo el castigo del infierno. Estaba sufriendo toda la ira de Dios por amor a usted, por amor a mí. Y es aquí donde el Espíritu Santo juega un papel importante. No solamente fue importante en el día de Pentecostés, no solamente vemos el Espíritu Santo desde el momento de la creación del mundo porque Él es Dios, también vemos cómo es de importante el Espíritu Santo para la iglesia, para nosotros hoy en día, para ir y predicar la ley y el evangelio a otros. El Espíritu Santo es muy importante, no solamente para nuestra conversión, sino la conversión de muchos otros que pronto serán llamados hijos de Dios. Y aquí las Escrituras nos muestran que no solamente el Jordán fue testigo de la conversión de muchas personas. Filipos, una cárcel como cualquier otra cárcel, y no eran lugares muy cómodos, eran lugares que realmente la decadencia física era evidente. Allí el Espíritu Santo trabajó. Un hombre que estaba desesperado porque creyó que sus presos habían escapado. Ese hombre merecía la pena capital porque es lo que recibían los soldados cuando un preso escapaba. Pero lo que este hombre, este carcelero, no se imaginaba, ni él ni su familia, cómo su vida iba a cambiar en esa noche, cómo iban a vivir el maravilloso milagro de la conversión. Y es donde nos dice la lectura de Hechos
la lectura del Nuevo Testamento que tuvimos hoy en el capítulo 16, versículos 29 al 34, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando su rostro a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué poderoso el Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente allí en el Jordán, por el poder de la palabra de Dios, de los medios de gracia, del Evangelio, de los sacramentos y especialmente el bautismo, dio la fe, convirtió a muchos, sino que vemos acá una evidencia más de su poder con el carcelero y su familia, como por medio del bautismo tienen la misma fe. Y el Espíritu Santo lo usa a usted y a mí como evidencia de su poder, como Él en verdad nos usa para que se cumpla lo que dijo Isaías en el capítulo 49, versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Todavía el Espíritu Santo está trabajando. Para eso usa la iglesia hoy en día, lo usa a usted y a mí y a muchos otros para ir a los lugares que menos imaginamos para poder allí predicar la palabra de Dios y convertir a muchos. Recordemos que no es la iglesia la que convierte, no es usted, no soy yo, es el poder del Espíritu Santo usando los medios de gracia. Y hoy en día hay tantos conversos de idiomas que ni siquiera nos imaginamos, de lugares que ni siquiera conocemos ni conoceremos, pero que somos uno en Cristo y estaremos en el cielo adorando y glorificando su nombre. Y una vez más, vemos como la evidencia de que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y que la evidencia de que Jesús se manifestó como nuestro Salvador, lo vemos hoy en este momento. Lo más grande y maravilloso que Dios nos ha dado no es nuestra salud física, o no es la familia, o no es los hijos, como muchos a veces olvidan. Lo más grande que Dios le ha dado a usted y a mí es nuestra conversión, es decir, tener la fe en Cristo Jesús. Y hoy, viendo el primer mandamiento como guía, en amor y agradecimiento a Él le damos toda la gloria al Padre en los cielos por la obra del Espíritu Santo y por los méritos de Cristo, que usted y yo somos creyentes, que cambió nuestro corazón incrédulo en un corazón creyente. Esto es un milagro. Como hoy tenemos la bendición de usar el nombre de Dios. Él quiere que lo usemos en nuestras necesidades, en nuestros momentos difíciles, pero no olvidando que todo es conforme a su voluntad. Y hoy estamos aquí invocando el nombre de Dios, mostrándole al mundo que el verdadero Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y usamos el tercer mandamiento, donde el centro son las escrituras, es la palabra de Dios, para mostrar cómo desde allí nace toda la obra del Espíritu Santo por medio del poder de la ley y el Evangelio, llevándonos a la fe. Es por el poder de la palabra de Dios que usted y yo hoy somos creyentes. ¿Qué más evidencias vamos a mostrar en ese tiempo de la Epifanía? Como nosotros, como la iglesia de Dios, porque todos los cristianos del mundo entero, no solamente usted y yo, sino todos los cristianos estamos llamados a llevar este mensaje de cómo Jesús se manifestó como el Salvador del mundo. Y es ahí donde usted y yo seremos más testigos que el Jordán o lo que vivió Filipos o lo que se vivió el día de Pentecostés. Es donde usted y yo somos testigos, seremos testigos de la conversión de muchos otros.
es una gran bendición, es un gran privilegio que usted y yo seamos usados para esto. Y el Espíritu Santo haga de que sigamos fieles a Dios, a su nombre, a su palabra, para que seamos testigos de que muchos otros puedan tener la misma fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien llevó una vida perfecta, sufrió, murió y resucitó para darnos el perdón de nuestros pecados.